Bueno, mister, lo primero, enhorabuena, por fin, ¿no? Joder, muchas gracias, sí, por fin. Qué ganas de esta sensación, sin duda. El equipo lo merecía, no solo ya contra 10, sino contra 11, el equipo lo merecía y al final ese palo, esa pasión clara, y al final llegó lo que merecía. Sí, yo creo que hasta la expulsión el partido ha estado parejo, pero nosotros a los puntos éramos algo mejores. Estábamos siendo capaces, como siempre, de generar bastantes situaciones y bueno, pues nos estaba faltando un poco ese último cuarto. A partir de la expulsión, es verdad que ha habido un rato y hay momentos en los que estás con uno más. La situación que tenemos y el equipo ha estado en algunos puntos un poco acelerados, es en lo que hemos incidido al descanso, que al final siguiéramos con todas las cosas que teníamos que hacer, que no nos aceleráramos y que antes o después iba a llegar. Y puede ser, lo hablábamos con Adrián Torres, nos decía que sí, un punto de inflexión, ¿no? Empezar el año con una victoria tan importante. Pues sí, esperemos. Ahora creo que también es importante que seamos capaces de relativizar un poco, es decir, ni éramos tan malos, ni hoy somos tan buenos. El equipo está haciendo cosas, ya en Arenteiro, contra Arenteiro aquí en casa, demostramos que podíamos dar mucho más nivel, que se estaba acercando ya la victoria. Y bueno, pues hoy hemos vuelto a hacer cosas muy bien, pero tenemos mucho todavía que mejorar y ahora creo que tenemos que mantener los pies en el suelo porque evidentemente estamos en una situación todavía complicada. La liga es muy larga, pero sin duda, evidentemente, creo que era importante ganar y sobre todo porque creo que el ganar a alguno de los jugadores le iba a hacer ver que realmente son mejores de lo que ellos realmente hasta ahora, o de lo que la clasificación o los partidos decían. Entonces espero y deseo que algunos sientan que realmente podemos hacer más de lo que los resultados hablaban anteriormente. Ahí va, porque eso hace justicia. Vimos aquí partidos como contra el Polvorín, partidos que el equipo merecía y no se llevó el premio que en verdad se había ganado en el campo, ¿no? Y eso también puede liberar a ciertos jugadores esta victoria de hoy. Sí, bueno, tendemos a etiquetarnos por los resultados y a veces la gente se cree peor de lo que es cuando no llegan buenos resultados y por eso también te digo que cuando ganas tampoco debes pensar que eres mucho mejor. Lo que es importante esta victoria es para que la confianza de los jugadores suba, porque creo que eran las cosas que necesitábamos. Para mí, incluso sin la victoria de hoy, el equipo tenía más nivel de lo que el resultado ya hablaba, pero sé que a veces las palabras se quedan vacías y que solo estos resultados acaban a algunos haciéndoles ver que realmente se pueden conseguir más cosas. Y además quizá refuerza más todavía por la cantidad de bajas que había, sobre todo atrás, jugadores como Samba, como Juan a una posición de central, yo creo que también refuerza más, ¿no? Que ver que los jugadores, ¿no?, amoldándose a otras posiciones y dándolo todo para ganar. Sí, bueno, la verdad que esta semana también va un poco en ese sentido con mi mentalidad, con lo que tienes, y además una de las cosas que hablamos al principio de esta semana, lo que tenemos es lo que tenemos y de aquí hasta final de año hay que morir con lo que tenemos y hay que exprimirlo a tope. Podemos estar quejándonos, lamentándonos y creo que esta semana era perfecta porque el mensaje era tenemos lo que tenemos que exprimirlo hasta final de año y esta semana tenemos los jugadores que tenemos y hay que exprimirlo a tope y mi mensaje del minuto 1 ha sido los que jueguen, vamos, yo en todo momento, ¿no? Ahora quizás ventajista, ¿no? Pero otras veces he dicho que creía que íbamos a ganar, al final no hemos ganado, pero yo tenía confianza total en que hoy podíamos sacar los 3 puntos. Y también se ve que los chavales, ¿no? Porque hoy entró Pablo y hizo un partidazo del tiempo que estuvo en el campo. Muy bien, o sea, creo que es vital y creo que es vital para todos, para que también los jugadores de la primera plantilla sientan que también los chicos del filial vienen con fuerza, lo hablamos además ayer, se lo comuniqué, no están entrenando solo por rellenar, están entrenando con posibilidad de jugar. Esta semana era más sencillo porque había bajas que entraran, pero si realmente hay jugadores que dan el nivel como para competir, yo no voy a tener ningún problema en ponerles, ninguno. Y ahora, no sé si viendo esta, ¿no?, ahora que en este periodo en el que estamos, no sé si esperas que llegue un futbolista, me parece que va a llegar un jugador de banda izquierda, ahora algún jugador también de ataque, no sé si pides algo. Sí. Bueno, hemos pedido por Reyes alguna cosita y algo ya está ahí casi hecho y creo que se anunciará esta semana y bueno, pues estamos ahí trabajando en un par de cosas más, bueno, pues dentro de las posibilidades y los recursos que tenemos, pues igual, intentando exprimir lo máximo posible para que ciertos jugadores pues puedan venir con la ilusión que tenemos ahora mismo, con las ganas que tenemos de salvarnos y bueno, pues imagino que a lo largo de los próximos días habrá novedades. Aún sabiendo que el mercado en el que nos encontramos es un mercado difícil, ¿tenéis la sensación de que puede ser un mercado bueno para el equipo, no? Sí, al final necesitábamos cambiar ciertas cosas, ya no solo porque esto no es señalar a nadie, todo lo contrario, es una cuestión de que a veces necesitas cambiar inercias y a veces necesitas cambiar ciertas piezas para bueno, pues generar nuevas cosas, generar nuevos vínculos, generar un nuevo ambiente y bueno, pues es verdad que al final los jugadores que vienen de nuevas pues vienen y no están intoxicados por los meses pasados y nos van a venir muy bien seguramente, ya no solo en lo futbolístico sino también en lo emocional dentro del vestuario. Javi, te escucho hablar y no puedo dejar de preguntarte ¿cómo has vivido el partido? Porque tienes la voz completamente... Bueno, no sé, Ricky te lo puede decir mejor. Ha habido veces que sentía que por mucho que gritara me he dado cuenta de que nadie me estaba escuchando en el campo, o sea que ha sido así, pero bueno, pues intentando disfrutar lo máximo posible, como cuando estoy en el banquillo
y al final, pues bueno, joder, la verdad que feliz, porque de verdad que también yo lo necesitaba personalmente, ¿no? Porque llegas y ves el equipo que va y es verdad que a veces hasta que no ganas parece que eres incluso peor, ¿no? Pero bueno, yo estaba convencido de que antes o después iba a llegar y lo he disfrutado. He sufrido al lado de Ricky, pero lo he disfrutado, o sea que muy bien, muy bien.